La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, está integrada por una red de radios: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras que pertenecen a la red Sodomco de la familia Dominica. Se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; en Cerro de Pasco, Radio Activa; en Huanta, Radio Continental. Y damos la bienvenida a Onda Digital TV, que también se une a la transmisión. Además, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Y también tenemos todas las plataformas móviles en este momento transmitiendo: el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Los invitamos a suscribirse. Y también tenemos el Twitter. Todo esto a su servicio. Hoy es 25 de agosto del año 2021 y ya Rosa María Palacios está lista esperándonos. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú, en el mundo entero, desde donde nos siguen. Son días complicados para el país. Mañana, parece que ya está cerrado el asunto, va este gabinete a la presentación de la política general del gobierno, es lo que tiene que hacer el señor Bellido, ante el Congreso de la República. Pero antes de explayarnos en estos temas, tenemos que, por supuesto, hablar de nuestros auspiciadores. Y para eso vamos a empezar, como siempre, con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo o hija aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el tour vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelo junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en tourvocacional.puc.edu.pe. Ahora vamos con las obras de las religiosas dominicas. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Perdón. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y nos vamos a los colegios dominicos. Empezamos por Arequipa.
Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. El Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, estos han sido todos nuestros auspiciadores el día de hoy. Siempre estamos muy agradecidos con ellos. Hoy vamos a tener como entrevistada a la señora Heidi Juárez. Ella es representante congresista de APP por Piura. Y vamos a hablar con ella de varias mociones que está presentando y, por supuesto, del ambiente pre-presentación del señor Bellido ante el Congreso de la República. Como saben, ya ayer se supo con franqueza durante el día que el presidente Castillo había retrocedido en su intención de cambiar radicalmente el gabinete y también, por supuesto, convocar a un nuevo primer ministro y ganar 30 días más de gracia hasta que pudiera enviarlo al Congreso. La presión del señor Cerrón, Bermejo, el mismo Bellido y Nájar, este buró de Perú Libre, esos 4 son el buró de Perú Libre, fue brutal. No hubo forma. Y a pesar de que se llamaron a personalidades, tampoco hubo una aceptación plena si es que no cambiaban ciertas consideraciones. El asunto se ha agravado con la información que se conoce hoy del ministro de Trabajo. Y hay más, pero empecemos por ahí. El señor Iber Maraví aparece su nombre en un atestado policial de 1981, hace 40 años. Aparece en un atestado policial como cercano a un grupo de 19 personas comandadas por el hermano de Osman Morote y por Edith Lagos. La famosa Edith Lagos que vuelve a aparecer en esta historia. El señor Maraví nos pudo haber contado qué pasó hace 40 años. Él era un joven, tal vez menor de edad, no sé exactamente su historia, tal vez muy jovencito, 20 años, 18 años, ayacuchano. Nos podría haber contado qué pasó. Sin embargo, la prensa ayer en el GORE ejecutivo lo aborda y él sale a contar otra historia. Él cuenta una historia jurídica, no una historia política. Dice, yo no tengo sentencia alguna. Es obvio que no tiene sentencia alguna. Nadie le ha preguntado por eso. Si en 1981 estaba no habido, nunca lo procesaron ni lo juzgaron. Nunca lo procesaron ni lo juzgaron. Lo que queríamos saber era cuál era su participación en los hechos. Y de eso no quiere hablar. Reclama la presunción de inocencia, y por supuesto que tiene la presunción de inocencia. Si no, no hubiera podido jurar como ministro. Nadie le niega la presunción de inocencia. Y yo lo dije ayer. Esos crímenes están prescritos. Han pasado 40 años. No se le puede juzgar por lo que hizo en 1981. Estamos todos de acuerdo. No hay discusión. No tiene sentencia alguna. Absolutamente de acuerdo. Nadie le ha preguntado eso. Nadie le ha dicho, ¿cómo puede ser que un sentenciado sea ministro? No, ese no es el problema. Porque eventualmente un sentenciado podría ser ministro. Y sacan el caso de Jude Simon como si fuera similar. Y no es similar. Jude Simon jamás participó en ninguna acción terrorista, en ningún acto de sangre. No mató a nadie, no robó nada, no secuestró a nadie, no chantajeó a nadie. La discusión con él era por sus ideas, no por sus acciones. Y por eso es que fue declarado
como indultado. ¿Por qué? Porque era inocente. Lo indultan como inocente. El expediente lo presenta el padre Uber Rancière, Jorge Santisteban de Noriega, y luego varios ministros de justicia del fujimorismo. No lo indulta el fujimorismo, ya lo indulta el gobierno, si no es el de Paniagua, es el de Alejandro Toledo, pero casi con seguridad que fue el de Paniagua. Pero el expediente ya estaba. Expediente que fue apoyado por todas las fuerzas políticas, porque era evidente que el señor sufría una condena por sus ideas y no por sus acciones. Y en el Perú no hay delito de opinión. Y lo que se hizo fue cumplir la Constitución. Y años después fue gobernador regional de Lambayeque, luego fue primer ministro. ¿Por qué lo llama Alan García? Porque quería, ¿no es cierto?, sacar la imagen de un primer ministro vinculado a la corrupción. ¿Se acuerdan? Las famosas ratas de las que hablaba Alan García. Bueno, llaman a Yude Simón, que en ese momento su imagen estaba completamente limpia, como una persona honrada. Hoy está enfrentando procesos de otra naturaleza. Pero eso entonces le daba a Alan García un aire de pureza que su gobierno pues no tenía. Por eso lo llamaron. Yude Simón estuvo 9 años preso por sus ideas. Y no hay presos de conciencia, eso tienen que entenderse. No puede haberlos. Donde los hay una dictadura y organizaciones de derechos humanos persiguen a los gobiernos que hacen eso. No es equivalente el caso de Yude Simón al caso de Iber Maraví, pero ni siquiera parecido. Porque el señor Iber Maraví, reitero, ayer no salió a decir, miren, yo nunca estuve en Ayacucho, no conozco a Edith Lagos, nunca en mi vida he estado con esas 19 personas que están en ese atestado, no sé de qué se trata, yo vivía en Lima, yo vivía en Cusco, yo vivía fuera del país. No, ha dicho, nadie me ha sentenciado. Y no quiere hablar de los hechos. Porque si habla de los hechos, van a aparecer testigos, van a aparecer sobrevivientes. Y tal vez no le convenga que aparezcan y cuenten qué fue lo que hizo. Estamos completamente de acuerdo. Desde el punto de vista jurídico no se le puede procesar ni sentenciar. Prescribió. Pasaron 40 años. Pero yo quiero saber si la bancada de Acción Popular, pensemos en Acción Popular 1980, Fernando Belaúnde asume la presidencia del Perú hasta 1985. El Partido Acción Popular y luego el Partido Aprista son los partidos políticos peruanos, también Izquierda Unida, que más muertos tienen de su militancia. ¿Por qué? Porque Sendero Luminoso entraba a un pueblo, mataba al gobernador, al teniente gobernador, autoridades políticas designadas desde el gobierno central, en los gobiernos de Fernando Belaúnde y de Alan García. Y esos eran normalmente militantes del partido, porque mató alcaldes de Acción Popular, porque mataba a regidores de Acción Popular. Y me van a decir que mañana Acción Popular le va a dar el voto de investidura a un gabinete que tiene una persona que en el 81 participaba en acciones terroristas contra el gobierno de Fernando Belaúnde. O sea, miren, tener un partido con larga historia tiene ventajas y desventajas, ¿no? Pero en este caso, no pueden honrar la historia. El señor Iber Maraví no quiere dar cuenta de sus actos en el 81. ¿Qué puede haber pasado? Planteemos una hipótesis. El señor Maraví era muy joven, efectivamente, simpatizaba con los movimientos de izquierda más radicales, se engancha en Sendero Luminoso de alguna manera, porque era una organización clandestina, y comienza a participar en actos de violencia, de sangre. Y en algún momento, por alguna razón, se desengancha. Probablemente, como sucedía en esa época, su familia se entera
lo sacan de Ayacucho, lo mandan lejos, lo más lejos que puedan, a otra ciudad, y pasa a la clandestinidad, por eso está no ha habido. Y durante años vive con otra identidad en Lima, con otra identidad en alguna ciudad del país o tal vez fuera. Y no se vuelve a mezclar con esta gente para no ser procesado. ¿Les parece raro? No, es bastante más común de lo que ustedes creen. Gente que se engancha y luego rápidamente se desengancha siendo muy joven, se da cuenta que o termina preso o termina muerto. No había más opciones y se desvincula. Y podría decir hoy sí, fui un joven estúpido, creí que esta era la revolución, me arrepiento, nunca más tuve participación política en nada, al primer hecho de sangre me quité. Pero el problema es que el señor Iber Maraví aparece en la juramentación de las autoridades del CONARES-UTEP, que es el brazo del Movadef en el magisterio, sentado en primera fila. Y hemos visto las imágenes de este fin de semana. Entonces no se desvinculó pues demasiado, ¿no? Se desvinculó lo suficiente para no ser atrapado. Y el atestado quedó ahí. Porque el atestado es lo que hoy se conoce como la investigación policial. ¿Ok? En esa época, el atestado era importantísimo porque la policía conducía la investigación policial. Pero pasar del atestado a una investigación, ya, a una acusación fiscal, es otra cosa. Y si no estaba sabido, no se te podía juzgar en ausencia. Entonces, lo que tenías era que desaparecer y esperar que prescribiera. El señor Maraví tiene una historia que contar. Creo que por respeto a los muertos de Acción Popular, cuyo partido vota mañana, tendría que pararse y contar una historia completa de qué cosa hacía el año 81 en Ayacucho. Este no es un tema jurídico, es un tema político y moral. Y en esas condiciones, Acción Popular no puede darle el voto de investidura al gabinete Bellido. Menos con un personaje que en el año 81 actuaba en Arequipa y no ha negado su participación en los hechos. Lo que dice es no tengo sentencia. Bueno, eso ya lo sabemos. Mientras no tenga sentencia no pasa nada. El formalismo jurídico. Claro, es importante, por supuesto, el formalismo jurídico. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una acción política. El señor Iber Maraví no puede ser ministro de Trabajo. Y es el ministro que le dio su inscripción al sindicato que promueve el presidente en 24 horas. Amparándose también en formalismos jurídicos. El asunto es bien simple en materia democrática. ¿Cómo se le ganó a Sendero Luminoso? Porque la democracia demostró que tenía las herramientas necesarias para hacer un mejor sistema de gobierno que la propuesta de la dictadura maoísta de Abimael Guzmán. Y lo demostró utilizando las armas que te da el Estado de Derecho. La persecución judicial, la acción de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales en el marco del respeto a los derechos humanos. Cuando los derechos humanos se comenzaron a respetar en el Perú, cambió la estrategia. La población se incorporó a la lucha por defender la democracia. Y finalmente cayó Abimael Guzmán, que está preso y seguirá preso, por si acaso, de manera perpetua. No va a salir nunca. El próximo año cumple 30 años preso y tiene por lo menos para más. Tiene para 10 más por lo menos. Y ya tiene 86 años. Va a morir en prisión. Hay toda una discusión sobre si se puede trasladar a un penal común, de alta seguridad, pero común. El problema no es Abimael Guzmán, él se puede quedar en la base naval. El problema es Montesinos, que corrompe todo, hasta a los que lo cuidan en la base naval de la Marina. Pero regresando a Iber Maraví, el problema con las ideas, el problema, a ver, vamos a decirlo así, el problema no es que el señor
Cerrón sea comunista. El problema no es que el señor Bellido sea comunista, el señor Bermejo sea comunista, el señor Nájar y todo su buró sean comunistas, ni marxistas ni leninistas. El problema es que ellos no creen en las pelotudeces democráticas, para usar una frase del señor Bermejo. Creen que el poder se obtiene por cualquier medio. Lo obtienen por la vía democrática, pero una vez que lo obtienen, permanecen en él todo lo que puedan, porque no son democráticos. Ese es el problema. Y la democracia admite estas anomalías, por supuesto, pero las combate. ¿Las combate cómo? Poniéndole límites. ¿Y cuál es el límite a esta anomalía? En este momento, el Congreso de la República. El señor Castillo ha tenido, el presidente de la República, todos los avisos y todas las oportunidades para presentar un gabinete al país que no tenga vínculo alguno con Sendero Luminoso, con el Movadef, con el CONARE. No ha querido o no ha podido, no lo sabemos. El viernes pasado iba a renunciar a Perú Libre, o por lo menos pedir licencia. La información la tengo de muy buena fuente. Y fue a negociar con Cerrón. Y Cerrón lo agarró a tuitazos, ¿no es cierto? Y el señor retrocedió, porque es muy precario, porque es muy débil, y porque el que está gobernando es Cerrón, no está gobernando Castillo. ¿Votamos por Cerrón? No, no votamos por Cerrón. Votamos por Castillo. Pero Castillo no puede gobernar. Es un rehén de Cerrón, que es el que decide quién es el presidente del Consejo de Ministros y cuándo se hacen los cambios, cuando a él le da la gana. Y Castillo está contento porque le dieron el Ministerio de Justicia, el de Economía y el de Educación. Y el de Relaciones Exteriores, ya, lo logró. Después de ese triunfo, pensó que iba a poder avanzar un poquito más. No pudo. Se encontró con una pared. No hay forma de que el señor Castillo gobierne en estas condiciones. Lo que nos demuestra el episodio de la última semana y lo que probablemente nos demuestre en las próximas 48 horas es que no hay forma de que Castillo gobierne en estas condiciones. Porque sus aliados no solamente son marxistas-leninistas, eso no tiene ningún problema. La democracia tolera el comunismo dentro de la propia democracia. El problema es que sus aliados no creen en la forma democrática de gobierno. Y lo que sostienen es que el gobierno, ¿no es cierto?, depende de quién tiene el poder fáctico. Y salvo el poder, todo es ilusión. Y las pelotudeces democráticas, no vamos a andar con eso, nos lo dijo Bermejo claramente en una grabación de hace pocos meses, ¿eh? No crean que una grabación de su juventud, no hace 40 años en Ayacucho, no, ahorita nomás. No creen en la democracia. La democracia es la única forma de vencer el autoritarismo, la dictadura. Los que defienden la democracia no promueven golpes de Estado. Los que defienden la democracia no promueven dictaduras, ni gobiernos totalitarios, ni gobiernos de mano dura. Los que defienden la democracia no toleran abusos contra la democracia. La democracia tiene que defenderse con las herramientas del Estado de Derecho. Están ahí para usarlas. Y una de esas herramientas es no dar el voto de confianza. Y decirle a Cerrón que él no gobierna el país. Y tal vez en esas circunstancias el señor presidente tenga la oportunidad de nombrar un gabinete que le sea más interesante. El gobierno sabe que el Congreso está modificando la cuestión de confianza a toda velocidad. Y la van a modificar. Y hasta que el gobierno consiga un pronunciamiento distinto en el Tribunal Constitucional, van a pasar muchos meses. Y este Congreso no se va a dejar resolver. Y si el presidente de la República no entiende el mensaje y pretende hacer una cuestión de confianza en los días sucesivos,
la tramitación de la moción de vacancia no demora ni 10 días, completo. No se van a dejar disolver y no creo que mañana le aguanten el salto de un gabinete con estos problemas. Quería también mencionar la entrevista de Mávila Huertas ayer al ministro de Energía y Minas, que era el hombre de una parquedad. No, sí, no. O sea, al final Mávila le pregunta, oiga, ¿usted ha venido acá obligado? Porque la verdad... Y claro, quedó claramente demostrado durante la entrevista que el señor no tenía ninguna calificación para ser ministro de Energía y Minas. No es economista, no es geólogo, no es ingeniero, no tiene ninguna vinculación al sector. Él dice que sí, pero en el sector eléctrico, ayer me decían, no lo conoce nadie. En el sector de hidrocarburos, nadie. Y en el sector minero, aparentemente ha hecho 2 o 3 consultorías sobre conflictos sociales. Pero de extraer el mineral, ni una palabra. No sabe nada. Ni ha gerenciado una empresa, ni pública, ni privada, ni antigua, ni nueva. El señor estudió ciencia política. Y es un operador político de Vladimir Cerrón, conocido porque en su oficina, que es un instituto de algo, de estudios de algo, se reunió el señor Ayala a decirle, el relato está en IDL, a decirle a un ex comandante general del ejército, perdón, a un general en retiro, que él iba a ser el próximo ministro de Defensa y que ya estaba todo arreglado. Y el que arreglaba esos puestos era el señor Merino, esposo de la señora Celeste. ¿Se acuerdan ustedes? La que estuvo en el debate y nos dijo que éramos seres de luz. Ya, bueno. El señor ministro de Defensa también tiene problemas. Ayer Juan Carlos Tafur, en una entrevista también con Mávila, lo explicó claramente. El señor Ayala, si quisiera ser un guachimán, no puede. Porque tuvo castigo, tuvo rigor, arresto rigor, cuando fue policía. Y eso te inhabilita para ser guachimán en el sector privado. Y es ahora ministro. Entonces, ¿qué pasa? Las Fuerzas Armadas no lo respetan, pues. Porque no respetan a una persona indisciplinada. Puede ser un buen abogado, pero con esos niveles de indisciplina no te va a respetar nadie. Y así podemos ir uno por uno a su gabinete. Salvo honrosas excepciones, es un desastre. Y el señor Bellido se ha reunido reiteradamente con varias bancadas que le han dicho lo mismo, incluido él. Algunas bancadas ni siquiera se quisieron reunir con él. Siempre hablamos de frente con el presidente porque queremos que lo remuevan a él. El señor Bellido tiene una investigación por apología al terrorismo y ha tenido públicas declaraciones de simpatía por Sendero Luminoso, aunque ahora se arrepienta de todos sus pecados, pero no son declaraciones de hace muchos años, ¿eh? Son declaraciones de esta campaña. Y de todos los que podía escoger Cerrón, escoge a ese. Obviamente sabemos que es porque quiere plantear un gabinete de choque, agudizar las contradicciones. Lo ha dicho Bermejo. ¿Qué importa? Lo censuran y mandamos a otro, lo censuran, que se vuelve el Congreso, lo quedamos para siempre. No va a pasar. Pero sí puede pasar que el Congreso mañana le diga, por dignidad, este gabinete es inaceptable. Yo reitero, ¿con qué cara Acción Popular, que ha dicho que va a escucharlo, que probablemente sí les den el voto de confianza, puede votar por un gabinete que tenga una persona que participó en actos de subversión durante el gobierno de Fernando Belaúnde, donde murieron cientos de dirigentes de Acción Popular? No se puede, pues hay cosas que no se pueden, tiene que entenderlo el señor presidente, no se puede. Estamos hablando de gente muerta de Acción Popular, no estamos hablando de mártires de Acción Popular. Y este señor estaba ahí, en el 81, según el atestado policial, al lado de Edith Lagos, poniendo bombas por todas partes. Rosa María. Sí. Abel. José Alejandro Godoy tiene la gentileza de mandarnos esta información. No hay una cifra exacta, pero sí hay un dato importante. En julio de 1983, Sendero Luminoso ataca el local central de Acción Popular con 2 muertos y 28 heridos.
Ese solo hecho ya coloca la situación muy difícil, ¿no? Esto está en el Esto tomo se toca en el séptimo tomo del informe 7 del final. informe final de la Comisión de la Verdad. Así ¿Ves es. qué útil es el informe Gracias, final de la Alejandro. Comisión de la Verdad? O sea, eso no se puede. Eso fue en Lima. El 83 ya fue cuando atacaron el local acá en Lima. Yo estoy hablando de decenas, si no cientos de autoridades locales. Nadie te aceptaba ser teniente gobernador o prefecto. Nadie quería ser alcalde. En muchos lugares se suspendían las elecciones. Acuérdense ustedes que el Estado peruano tuvo que prohibir la tinta indeleble, en esa época ya no se usa hoy, en Ayacucho, en Huancavelica, en Apurímac, porque si tenías el dedo manchado te lo cortaban por votar, te quemaban la libreta electoral. Eso era sendero. Entonces el señor Iber Maraví no está hablando de cualquier cosa, y yo no creo que Acción Popular pueda aceptar en el gabinete a una persona que en 1981 estaba parado al lado de Lagos. Y eso no lo ha aclarado. No lo ha aclarado, de hecho no tengo sentencia. Yo tampoco tengo sentencia y no puedo ser ministra por muchas razones. Además, no tengo la competencia necesaria, no tengo la calidad profesional para hacerlo. 1981, 40 años. Es mucho tiempo, estamos de acuerdo. Pero no puede evadir la historia y ser ministro de Estado. Puede ser muchas cosas, puede ser un buen abogado, puede dedicarse a otras materias. Pero este no es el caso de mi vecino. Y compararse realmente es un insulto a los más de 500 indultados inocentes que tuvo que indultar a Alberto Fujimori. No Paniagua y Toledo, como dice la leyenda del fujimorismo, no. El señor Alberto Fujimori indultó más de 500 sentenciados por terrorismo, porque eran inocentes, porque los metían presos en juicios express, absolutamente sin garantías mínimas de procesales, y al final, en las cárceles, el padre Uber García se encontraba con estos casos dramáticos de gente que, porque entregó una gallina, tenía 25 años de condena, y lo sacaron a todos. Al final fueron casi 800. Y el gobierno que más indultó fue el gobierno de Alberto Fujimori. Esa es la historia. Tengan los hechos claros. Y les recomiendo a todos, cuando busquen estos datos, yo le agradezco mucho a José Alejandro porque le escribí temprano, estaba por salir al aire y quería el dato. Y lo vamos a buscar completo. Revisen el informe de la Comisión de la Verdad. Ahí está contada toda la historia. Ahí están todos los nombres. Está, no todo, obviamente, hay muchísimo más, pero hay mucho. Hay pistas para entender qué fue lo que pasó en el Perú. Y por qué esta generación, tal vez más joven, todos los menores de 35 años, no lo recuerden tan vívidamente porque no lo vivieron, pero está ahí, está en los libros. Tienen que volver a los libros y leer qué fue lo que pasó. 40 años después, cuando no se cierran bien las heridas, se terminan descosiendo de nuevo. Muy bien, Abel, son las 8:36, tenemos una invitada. Así es, Rosa María, ya nos está esperando la congresista de Alianza para el Progreso. Y vamos a ir a la pausa, pero permíteme recordarles que tenemos el 31 un sorteo, nuestra rifa, y todos los que nos quieren ayudar en la cuenta del BCP 193-2200353087 y el voucher lo envían al 959-679-662. Y también compartir la buena noticia, Rosa María, buena noticia dentro del marco, hay que entenderlo porque a veces acá se sacan las expresiones. Según el reporte de ayer, hemos tenido solamente 11 personas fallecidas. Y eso, para los que todos los días comunicamos o hemos comunicado 400 y pico, nos da una luz, de verdad. Ojalá que se mantenga, Abel, pero todos, como sabe todo el país, estamos muy preocupados, porque estamos cada día besando más el suelo, ¿no? Más, pero eso va a subir. La variante Delta es el mismo virus, pero contagia mucho más rápido. Felizmente,
no es la prevalencia en el Perú, nosotros tenemos la nuestra que se llama Lambda, pero de todas maneras sabemos que en Europa el problema y en Estados Unidos entre los no vacunados, el problema es la variante Lambda. Necesitamos vacunar más gente. Ese es todo el problema que tiene hoy el Perú. Vacunar a toda velocidad para salvar la mayor cantidad de vidas posible. Ya bajaron a 36 años, por fin. No se presenta gente a vacunar. Hay que bajar más rápido la edad para poder, les reitero, salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Esa es la única cosa que al ministro de Salud le puede importar en este momento, salvar vidas. Pero sí, vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa, Rosa María. Volvemos con la congresista Juárez. Adelante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa nos escucha por Radio San Martín, Ucayali nos escucha por Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental y también Onda Digital TV nos está transmitiendo y AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Muchas posibilidades para seguir a pensar más, las plataformas móviles de Radio Santa Rosa, el canal de YouTube, la cuenta de Twitter y la página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María ya se encuentra con la congresista Heidi Juárez de Alianza para el Progreso. Adelante, Rosa María. Ok, se acaba de anunciar en el Twitter del presidente de la República que, lo ha dicho el propio Pedro Castillo, Vladimiro Montesinos ha sido trasladado al penal 2 de Piedras Gordas, San Ancón. El asunto es que, según el presidente, ninguna persona tendrá un trato privilegiado ni estará en una prisión especial. Claro, el asunto es que puedan darle las condiciones de máxima seguridad que se necesita en el caso de el señor Vladimiro Montesinos, porque si no va a tener condiciones de alta seguridad, este es un preso muy peligroso para la seguridad nacional. Y si ninguna persona va a tener un trato privilegiado, según él, ¿qué va a pasar con Alberto Fujimori, que está en la DIROES? ¿Qué va a pasar con Abimael Guzmán? Esa es la preocupación de todos. ¿También lo van a mandar a Piedras Gordas? Esto, 24 horas antes de ir al Congreso, francamente, parece que no quieren que les den la investidura, ¿no? Antes de empezar nuestra entrevista me pasan esta información que es una precisión. Es cierto que el señor Iber Maraví Olarte, ministro de Trabajo, no tiene sentencia, pero también es cierto que no tiene ninguna experiencia conocida en el sector. Eso tampoco tiene. Y sí tiene una investigación en fiscalía por delito de terrorismo y apología de terrorismo, una investigación en fiscalía de Ayacucho por delito de secuestro y una investigación en fiscalía de Ayacucho por delito de robo agravado. Esto nos lo envía, el Consejo Privado Anticorrupción, que ha desarrollado una plataforma de vigilancia activa. También nos dan los datos del ministro de Agricultura, por si acaso, si no los quieren en el Congreso. El señor Víctor Mata Frisancho, ministro de Agricultura, tampoco tiene experiencia conocida en el sector, tiene una investigación ante la Fiscalía de Paruro por delito de usurpación agravada. Usurpación es robarte un inmueble, ocupar tierras, por ejemplo, ajenas. Y una investigación ante la segunda Fiscalía de Cusco por delito contra la seguridad pública. Acá, si no estás investigado de algo, lo puedes juramentar, aparentemente. Estos son los ministros de Trabajo y de Agricultura. Y finalmente, el ministro del Ambiente, el señor Rubén Ramírez Mateo, tiene una investigación ante la 7ª Fiscalía de Lima por maltrato físico y psicológico. ¿Ah?
Pegalón. Una investigación ante la Tercera Fiscalía de Lima por lesiones y violencia familiar. Y finalmente, varias denuncias policiales por agresiones y acoso. El señor Rubén Ramírez Mateo parece que tiene la manito larga. Ministro de Ambiente. Del Ambiente. De nuevo, agradeciendo al Consejo Privado Anticorrupción, Vigilancia Activa. Este es el ramillete, ¿eh? Acá tenemos algunos de los que van mañana. Y no puedo, sino al momento de presentar a la señora Heidi Juárez, una joven representante piurana que nos acompaña esta mañana y que debuta en estas lides parlamentarias con APP, preguntarle cuál es su ánimo, cómo ve la presentación del gabinete mañana. Gracias por estar con nosotros, señora congresista. Muy buenos días, doctora Rosa María. Gracias por la invitación. Muy apenada realmente porque durante todo este tiempo hemos dicho de mil formas, hemos exhortado al presidente de que tome conciencia y que se dé cuenta de que no está gobernando para un partido político, está gobernando para 34 millones de población. Ciudadanos que han confiado y han creído en él, quizás ha ganado con un margen muy bajo, muy limitado, pero ya es el presidente del Perú. Y en honor a esa investidura es que le estamos pidiendo que reflexione, pero sus mensajes cada vez son decepcionantes realmente, como mujer, como profesional, que está acá en el Congreso y que quiere hacer una transformación y cambio, sus respuestas cada vez me decepcionan más. Bueno, pero mañana hay que enfrentar una investidura. Está claro que Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País no van a dar el voto, van a votar no. Está claro que en el caso de... Y también hay que decir que la bancada de Somos Perú, Partido Morado, desde el primer día dijeron que con Bellido no, y sacaron un comunicado, por lo menos el Partido Morado. Está claro que Perú Libre va a votar sí, y que Juntos por el Perú va a votar sí. Nos queda Podemos, que yo creo que van a votar no, APP y Acción Popular. Y yo creo que después de enterarse que el ministro de Trabajo estaba en actos subversivos en el año 81, como que Acción Popular lo va a pensar un poco más. ¿Cuál es el ánimo de su bancada? ¿Qué observa usted en este contexto? Porque depende de ustedes. El ánimo ha sido siempre de hacer ver al presidente de que se tienen que hacer cambios. Ayer hemos tenido una reunión en bancada y hemos establecido que vamos a esperar hasta el final, por el bien del país, por el bien de los 34 millones de ciudadanos, vamos a esperar y vamos a escuchar sobre todo a este gabinete. Y yo espero realmente que el presidente reflexione en las próximas horas y haga los cambios que se necesitan, porque es un gabinete cuestionado, es un gabinete que no da participación, sobre todo la mujer, y eso yo sinceramente estoy muy indignada por ese aspecto, porque hemos retrocedido todo lo que se había avanzado en estos 20 años, ¿no? Y eso es algo que yo le he venido diciendo. Estamos perdiendo la... Sean sindicatos, a mí es algo que me toca mucho, porque yo salí de San Martín, del departamento de San Martín, víctima del terrorismo. No, claro, San Martín fue asolado sobre todo por el MRTA. Hola. Pero sí, acá estoy, yo lo estoy escuchando. San Martín fue asolado por el MRTA, pero usted había sido muy niña cuando salió de San Martín. ¿Cuántos años tenía? Sí, tenía 5 años. 5 años y usted tuvo que emigrar a Piura. A la tierra de mis padres. Sí, a la tierra de mis padres. Okay. A la tierra de mis padres, la región Piura. A la región Piura. Y realmente Piura porque, claro, ha sido momentos muy lógico. Porque yo recuerdo cuando... Su caso es el de muchas familias en el Perú que tuvieron que moverse por todo el país. Amanecían personas muertas.
veía todas esas cosas. Tengo problemas con el audio, la imagen la veo más o menos bien, pero el audio está un poquito lento en algunos momentos, pero vamos a tratar de mejorar esta situación. Vamos a ver si nos ayuda nuestra parte técnica en el estudio. Sí, me Muy encuentro en el Congreso, en mi despacho congresal, y creo que la señal está... Hay que pedirle al despacho congresal, Sí. a la oficialía mayor, que haga una mejor inversión en el wifi del Congreso, pero no puede ser. ¿Ya? Bueno, es la primera vez que me pasa, por eso vamos a tomar en cuenta su pedido, doctor Rosa María. Vamos a llamarla por teléfono para salir Eso. el audio por teléfono y la imagen por el Zoom. Así que Perfecto, mucho mejor. la estamos llamando en este momento. Yo creo Sí, que el mejor, Congreso mejor. no está gastando donde hay que gastar mucho Ya, en eso, en bacán. la tecnología. Si hay que Hola. gastar en algo, hay que gastar en tecnología. No escatimar. Ya. Porque Gracias. claro, lo que pasa es que debe haber, hay que decirlo, muchos servidores Ya. a la vez, ¿no es cierto?, en el Congreso. Entonces, claro, el tráfico es enorme, ¿no? Pero Exacto. deberían tener un ancho de banda un poquito más fuerte. Congresista, ¿ahora sí me escucha bien? Sí, doctora Rosa María. Ahora sí, vamos a utilizar el teléfono. Tiene usted varias mociones presentadas que son de interés y que creo que son muy importantes en su trabajo parlamentario. Ha presentado usted la moción para que de una vez el Congreso nombre al directorio del Banco Central de Reserva, un asunto muy importante para el Perú, teniendo en cuenta la disparada del dólar y, hay que decirlo, la inactividad del presidente de la República en nombrar de una vez a Julio Velarde, que es lo que corresponde. Cuéntenos cómo se ha tramitado su moción y en qué estado está para nombrar a los miembros del BCR. Sí, bueno, doctora Rosa María, para mí es preocupante porque he presentado 3 mociones. Una es de conformar la comisión multipartidaria del cambio climático, que para mí es un tema muy importante. Y no solamente para la bancada, Alianza para el Progreso, sino también para llevar un control de todo lo que se está haciendo. Lo otro es el defensor del pueblo y lo que es los integrantes del Banco Central de Reserva. Le puedo decir, doctora, que solamente me han pasado una sola moción y está en 2 plenos que se pasa y no me dan cabida para poder debatir en el pleno, ¿no? Eso me preocupa muchísimo porque cosas importantes que son de interés nacional no se toman en cuenta. Sí, no, y además hace bien, porque el mandato del defensor del pueblo está al vencer. Y si algo ha caracterizado, lamentablemente, a nuestro país, es que los defensores interinos sumados han tenido más años que los defensores nombrados por el Congreso. Y yo sí creo que pueden reunir 87 votos sin mayor problema. Para votar por los miembros del BCR se necesita mayoría simple, con 66 votos tienen a los miembros. Por lo tanto, yo sí creo que pueden obtener a personas, digamos, respetables y moderadas en ambas instituciones. Pero me extraña que la presidencia no coloque, digamos, este tema en agenda. ¿Qué le han respondido? Bueno, las anteriores solamente tengo ahorita en agenda para tratar en el pleno de cambio climático, ¿no? Okay. De ahí no tengo los otros 2, ni siquiera los han pasado, solamente está en orden del día. Pertenezco al Consejo Directivo y estas 2 mociones las han puesto en orden del día, ni siquiera al pleno. Entonces, eso es algo que me preocupa. Esperemos que poco a poco se vayan subsanando estas pequeñas limitaciones y nos ayuden. Hay otras bancadas, por si acaso, hay otras bancadas, otros congresistas que han presentado mociones en el mismo sentido, porque hay que hacerlo, es una obligación del Congreso. Ya toca. ¿Nadie más ha presentado una moción en este sentido? Doctora Rosa María Palacios, quiero decirle de que para presentar estas mociones toqué las puertas de varios partidos políticos y tuve las firmas son diferentes. Ha sido una moción presentada por los diferentes partidos que existen en el Congreso. No todos, por supuesto, pero la mayor parte de los partidos han estado muy voluntariosos de participar en esta moción. O sea, no es solamente a pedido personal, o a pedido de mi bancada, sino de otras bancadas. Ok, sí, porque además le explico, esta es una tarea que es obligatoria para el Congreso.
es una responsabilidad que tiene que asumirse. Tienes que nombrar a determinadas autoridades. No parece demasiado complejo crear una comisión para proponer un defensor del pueblo, pero existe el temor de que quieran hacer una, digamos, repartija, para usar el nombre antiguo, que incluya a los 3 miembros del BCR, al defensor del pueblo y a 6 de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y hacerlo en paquete para repartir. Eso sería un error muy grave. ¿Sabe algo de esto? Bueno, es algo que como congresista rechazaría totalmente, porque no está dentro de mis ideales y de mis principios que eso se dé, sino todo lo contrario, dar la oportunidad a profesionales que quieren servir a su país, que quieren ayudar a sumar para que el país salga adelante. Creo que eso es importante y su catadura profesional y moral tienen que tener gran participación en esta elección, porque los requisitos que se piden son básicos. Por ejemplo, para el defensor del pueblo, 35 años y ser abogado. Pero yo creo que sumado a ello tiene que haber una solvencia moral, una solvencia profesional, una solvencia personal. Creo que esas cosas se tienen que también sumar para poder elegir a personas probas que ayuden, porque usted sabe que es un cargo político, una investidura, tiene casi el rango de un congresista, pero tiene que tener sobre todo una buena imagen que transmita a la población seguridad y tranquilidad, que es lo que se necesita en estos momentos de tanta incertidumbre. Usted es abogada, hay que contarle esto al público, tiene una maestría también en Derecho y básicamente es conciliadora extrajudicial, que es una tarea muy linda. ¿Cómo hace para tratar de conseguir esta conciliación dentro de su propia bancada, por supuesto, y fuera de su bancada? El Congreso puede ser un reto para eso. Sí, bueno, es algo que a lo largo de esa poca experiencia, o mucha, como siempre lo digo, me he venido preparando. Estoy muy emocionada por estar ocupando un cargo en el Congreso, representar a mi región Piura, y eso lo he venido haciendo en la práctica, porque he trabajado con las personas con muy bajos recursos económicos, que también son muy difíciles de que entiendan algunas cosas, y he tenido ese gran reto de poderlos hacer entrar en razón y sobre todo en hacerlos entender de que hay cosas que a veces parecen malas, pero son buenas para su beneficio personal y a largo plazo se dan cuenta de ello. Y lo mismo estoy haciendo en mi bancada y con mis compañeros alrededor. Les estoy explicando, me he tomado la molestia de hacer, por ejemplo, un video educativo con respecto a lo que es el cambio climático para pedir el apoyo y el respaldo de la mayoría de mis compañeros. Y eso poquito a poquito lo voy impartiendo dentro del Congreso. Tengo también mi carácter y me enfrento con algunas cosas que no me parecen y doy mi posición, no solamente en el pleno, sino también en mi bancada, porque eso es importante. Creo que mi autonomía, mi liderazgo no me lo va a quitar nadie. Ahora, vienen momentos difíciles también para su región, para Piura. Yo entiendo su preocupación por el cambio climático. Si yo fuera piurana también estaría lo mismo, porque va a ser uno de los departamentos, una de las regiones más golpeadas con sucesivos fenómenos del Niño, que se van a cortar unos con otros. Entiendo que también hay una labor de vigilancia sobre lo que falta hacer en Piura, que falta hacer. ¿Cómo va ese trabajo desde el Congreso? Nos preocupa mucho.Nosotros hemos suscrito una comisión multipartidaria de reconstrucción con cambio, porque nuestra región son cerca de 2 millones de población y siempre lo he dicho, ¿no? La región Piura siempre en constante reconstrucción. Son 8 provincias, 65 distritos que necesitan mucho del apoyo de los 7 congresistas. Y bueno, se ha tenido la iniciativa de formar un bloque parlamentario, región Piura, donde los 7 estamos unidos y nos hemos entrevistado con los diferentes ministros para ver la problemática que hay. Hemos cursado también un documento donde hemos solicitado a Contraloría y a las diferentes instituciones de que nos informen de cómo están los proyectos que están paralizados en la región Piura. Creo que el avance de reconstrucción con cambios no está dándose como debería. Solamente el 40% se está realizando de todo ese presupuesto que hay, porque dinero hay.
pero lamentablemente no se está llevando a cabo la reconstrucción que tanto necesita la región Piura. Y como tú lo has dicho, estamos expuestos nuevamente a un fenómeno del niño costero y no estamos preparados. La ribera, las defensas del río, de la ribera del río, están desprotegidas. No hay un drenaje fluvial en la ciudad, y eso preocupa muchísimo porque en el 2017, que fuimos azotados por el niño costero, toda la ciudad se inundó, perdimos muchos bienes materiales. ¿Esto corresponde al gobierno regional o al gobierno central, y a qué ministerio? Creo que es un trabajo de ambos, del gobierno regional y del gobierno central. Y los ministerios que lamentablemente no están respondiendo es el Ministerio de Vivienda, con el saneamiento físico, con el saneamiento de agua y desagüe, con el drenaje fluvial que necesitamos, con lo que es la defensa ribereña que está en el programa de reconstrucción con cambios, las carreteras. Hay cerca, en Huancabamba, hay cerca de 11 proyectos detenidos por actos de corrupción. Algo que nos está azotando o nos está flagelando, doctora Rosa María, es la corrupción. Claro, pero tenemos el siguiente problema. El ministro de Agricultura, que es central con el de Vivienda, porque tienen que ver infraestructura de riego, que es central para Piura, tiene los siguientes problemitas, ¿no? Aparte de no tener experiencia en el sector, no hay problema. Tiene investigaciones por usurpación agravada, delito contra la seguridad pública. Ese es el de Agricultura, que para usted es vital. Y el de Ambiente, que para el tema de cambio climático es importantísimo, bueno, parece que tiene la mano un poquito larga con las mujeres, ¿no? Entonces tiene una denuncia, una investigación por maltrato físico y psicológico, tiene otra investigación por lesiones y violencia familiar, o sea, ya no solamente es acá, sino es acá, y finalmente varias denuncias policiales por agresiones y acoso. ¿Cómo hacemos con este gabinete? No hay forma. He estado en reiteradas oportunidades. Mi apreciación personal, yo no daría el voto de confianza, porque este gabinete no me representa, y más con lo que tú estás mencionando. Vengo de una región donde lamentablemente los feminicidios, el maltrato hacia la mujer han crecido enormemente. ¿Cómo quieres que yo prácticamente dé el voto de confianza a un hombre que está reflejando todo lo que está pasando en mi región por el tema de maltrato hacia la mujer, por el no darle el lugar y el sitial que corresponde? Somos mujeres que muchas salimos adelante, emprendiendo día a día, y que tengamos un gabinete de esta naturaleza es inaceptable totalmente, doctora Rosa María Palacios. Hay un problema acá que creo que el señor presidente no ha calibrado, que es este es el Congreso que más mujeres tiene en la historia del Perú, porque justamente hemos mejorado las normas de participación. No hemos llegado a la paridad completa, pero estamos en ese camino. Y yo no creo, de verdad, que ninguna mujer, sea del partido que sea, no importa de qué bancada, no importa de qué ideología, puede avalar un gabinete que solo tiene 2 mujeres de 17 y que además tiene ministros con antecedentes de violencia familiar. O sea, creo que no han puesto eso en las variables. Y ahí se le van los votos de las bancadas que tienen mujeres en las bancadas. Yo no puedo votar por un gabinete en estas condiciones. ¿Usted cree que haya un fenómeno de esa naturaleza entre sus colegas mujeres en el Parlamento? Somos 49 mujeres en el Congreso actualmente, y eso dice mucho. Soy el resultado de la alternancia y la paridad en mi región. De los 7 congresistas, 2 somos mujeres, y realmente eso nos llena de gran honor, de gran orgullo. ¿Sabe por qué, doctora Rosa María? Porque eso permite que la población tenga participación, sobre todo las mujeres y jóvenes, que es lo que se necesita y necesitamos para poder hacer el cambio y la transformación en el campo de la política. Y realmente, como lo he dicho en un primer momento, a veces me llena de rabia y de impotencia, porque el presidente está haciendo todo lo contrario. Creo que el bajo índice de popularidad se debe a ello, porque no está contestando
las preguntas que el pueblo está haciendo, las necesidades que el pueblo tiene, darle prioridad a las cosas que se tiene, educación, salud, necesitamos vacunas. En mi región, por ejemplo, no están llegando las vacunas como corresponde, no se están haciendo el aspecto de vacunar a la población en su conjunto, no están funcionando. Entonces, en lo que es educación, en lo que es la estabilidad económica, entonces eso es lo que tenemos que darle prioridad y no lo estamos haciendo. Y eso es lo que el presidente tiene que darse cuenta, pero no sabemos cómo hacer para que reaccione y se dé cuenta de que si sigue así, lamentablemente, él mismo está generando que sea repudiado y sea no considerado en la población, por no decir términos más fuertes de gran calibre, porque Ahora, estamos a puerta de un voto de investidura. Usted es abogada y me imagino que ayuda en estos temas jurídicos a su bancada también. El problema de negarle la confianza es que, va a la perdida para el Congreso. Y si el presidente de la República tramita cualquier confianza, hay que dársela, de cualquier cosa. Y eso puede ser una trampa. En esas circunstancias, lo único que le queda al Congreso es tramitar la moción de vacancia de inmediato, aun cuando no sea popular. ¿Están preparados para ir por ese camino? Bueno, en el tema de vacancia es un poco complicado por el tema de los votos. Tú sabes perfectamente que se tiene que tener 87, 88 votos y, por ejemplo, Acción Popular, a mí me sorprende su actuar, porque no tiene una convicción, una decisión. Hace poco estuve en una entrevista y prácticamente el señor que pertenecía a Acción Popular más parecía un militante de Perú Libre, porque defendía a capa y espada la posición del gobierno. Y él decía, nosotros vamos a dar el voto de confianza. ¿Cómo vas a darle el voto de confianza a una persona que ya está cuestionada, que se está viendo en todos los medios cuáles son sus antecedentes, qué es lo que se tiene, y encima no se le escucha para poder de una u otra manera tomar decisiones? Eso es lo que sinceramente es inaudito. Doctora Rosa María, en el Congreso las cosas están bastante candentes, complicadas, hay posiciones encontradas por todos lados. Yo he tenido la oportunidad ayer en el Pleno de entrevistarme con cada una de las posiciones políticas que hay y escuchar, porque soy joven y lo que tengo que hacer es escuchar para poder emitir una opinión el día jueves. Pero en esa poca experiencia me sorprende que hay personas experimentadas y ya estén dando opinión adelantada diciendo vamos a dar el voto de confianza. Y creo que la participación del señor Johnny Lescano le está haciendo muchísimo daño a Acción Popular. Creo eso y debería tomarse en cuenta ese aspecto, ¿no? Congresista, le voy a contar un secreto. Normalmente lo que los congresistas dicen que va a pasar no es lo que pasa, sobre todo en Acción Popular, que dicen una cosa y hacen otra cosa. Eso puede ser sumamente desconcertante para una persona joven que recién ingresa a política, que está acostumbrada a hacer lo que dice que va a hacer. Pero tenga paciencia, vamos a ver qué pasa el jueves. Porque, reitero, es evidente, creo yo, para un partido con la trayectoria de Acción Popular, que el caso del ministro de Trabajo sí no lo pueden pasar. El resto tal vez, pero esto recién se ha sabido bien entre ayer y hoy. Y las explicaciones del ministro de Trabajo no son satisfactorias para nadie. Lo que tiene que explicarnos es qué hacía en Ayacucho en el año 81. Y el problema es que los muertos son de Acción Popular. No son solamente civiles inocentes, son su gente. Son su gente. Entonces tú no puedes votar a favor de un gabinete que tiene una persona que ha participado en hechos de sangre contra su propia gente. Todo prescrito, de acuerdo. Ya no se lo puede procesar, de acuerdo. Pero hay un tema moral de por medio, ¿no? Pero tú confiarías. O sea, ¿qué confianza puedes tener? Yo creo que este tema para Acción Popular sí va a ser fuerte el día de hoy. Por ejemplo, Perú Libre a cada rato menciona y dice vamos a cerrar el Congreso,
vamos a no dar. Pero, ¿qué sacamos con eso? Generar más gasto al Estado, porque llevar nuevamente otras elecciones, como pasó en el 2020, es poner en riesgo la poca economía que se tiene. Son el 38% del Producto Bruto Interno se tiene como capacidad de gasto. Encima vamos a someter, si se cierra el Congreso, a nuevas elecciones congresales. Creo que es un gasto innecesario. Estoy en la Comisión de Presupuesto y creo yo y considero que realmente los de Perú Libre son muy ligeros en el pensamiento, ¿no? Pero en el análisis político usted tiene que proyectarse un poco hacia los escenarios, ¿no? Entonces, claro, por ética, por una convicción personal, yo no voy a votar a favor de este gabinete con todo lo que estoy viendo. Pero ese voto tiene consecuencias jurídicas que afectan la viabilidad del propio Congreso. Entonces el presidente los disuelve. O sea, si el jueves hay sucesivas votaciones con los votos en abstención mayores que los votos no y sí, ¿no es cierto? Y se vuelve a votar, y se vuelve a votar, y se vuelve a votar, y no se llega a una solución, el presidente va a decir que fácticamente le han negado la confianza a Bellido y va una. Y es una interpretación válida porque no hay acuerdo. Entonces se tienen que poner de acuerdo. Ahora, si hay 88 votos que dicen no, creo que ese es un mensaje absolutamente potente y claro del Congreso al Ejecutivo. Pero tendrían que haber 88 votos que digan no. Y eso es lo que no veo todavía. Pero, como usted dice, todo depende de las decisiones que tome el presidente. Todavía está a tiempo. Trató de cambiar el escenario el fin de semana. Es evidente que está cercado por sus socios políticos. No va a ser cosa distinta. Ha tenido que retroceder a toda velocidad. Y ha preferido mantener el status quo. Eso va a tener consecuencias. Muy bien, congresista. Muchas gracias. Yo espero que la presidencia del Congreso, usted está en el Consejo Directivo también, tenga bien realmente poner a votación las mociones que usted ha presentado, porque sí se necesita con urgencia un Banco Central de Reserva, y se necesita con urgencia un recambio en la Defensoría del Pueblo, porque nos van a atrapar las fechas muy pronto, está por vencer el mandato, y hay que tener el reemplazo y no esperar que pasen 5 años para nombrar un defensor del pueblo. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, No sé, a ver si hay Rosa alguna María pregunta Palacios. del público. No, Rosa María, sobre sus proyectos, o más decía a que el público cuándo cree que van a ser aceptados, ¿no? Porque ya tenemos un mes y todavía no notamos No nada tenemos, nuevo. no tenemos BCR, que es importantísimo. Ujú. O sea, tenemos el que está, pero digamos, hay que cambiarlo, ¿no? Me preguntan Así es. si hay alguna fecha, alguna posibilidad de agencia para que usted logre colocar estas mociones ya para pleno. Esperemos, bueno, mañana tenemos el pleno, ¿no? Quizás se pase para el viernes, eso es lo que se está voceando. Claro, mañana viene el pleno, pero va el presidente del Consejo de Ministros, van a estar todos en otra cosa, ¿no? Entonces, pero esperemos que para el viernes, porque el debate va a continuar y estoy segura que va a continuar hasta el viernes. Sí, posiblemente la semana entrante estén, bueno, la que tengo segura, sí, es la de cambio climático. Me faltarían las otras dos y esperemos pues que se dé a la brevedad posible porque es, como usted lo ha dicho, ¿no, doctora? Yo la respeto muchísimo realmente y sus opiniones para mí son muy importantes y gracias realmente por apoyar estas mociones porque es importante de interés nacional. Creo que también sería muy bueno de que usted comience a perfilar algunos profesionales para estos cargos, porque a veces nosotros los congresistas tenemos que tener en cuenta algunos aspectos en el ámbito profesional para poder encaminar nuestras posiciones. Mire, yo le voy a decir una cosa, desde el punto de vista profesional, buenos profesionales en materia económica, felizmente el Perú tiene muchos, o sea que no van a tener mayor problema. Y en el mundo del derecho, en la defensa de derechos humanos, hay gente magnífica. Lamentablemente no le gusta haber maltratado su nombre, manoseado su nombre, pero profesionales en el Perú, en las dos materias. Miren,
Gracias a Dios tenemos gente muy buena. Hay que buscarla, ¿no? Eso sí, hay que buscarla. Pero gracias a Dios, gente buena no mencioné y nos dije falta. que de izquierda hay buenos profesionales también, pero lamentablemente También. no se han tomado en cuenta, ¿no? Y eso también tendríamos que hacerles llegar al presidente para ver si toma en cuenta esas cosas, porque por el bien del país es importante que entre en razón y en cordura para poder llevar las riendas de 34 millones de ciudadanos que están esperanzados en el Ejecutivo y en el Legislativo. No hay que defraudarlos. Que tengan ustedes Así. un extraordinario día. Muy bien, muchísimas gracias, congresista. Mucha suerte en sus proyectos, en sus mociones y en el debate que viene, que va a ser importantísimo para el país. Abel, nosotros ya nos tenemos que ir despidiendo. Esta semana va a ser Así muy es. caliente, muy Rosa María, caliente. están preguntando, el señor, A ver, he perdido tu me micrófono. están ¿Qué me preguntando dices? acá si el señor, ¿me escuchas ahí? Ahora sí. Está prendido mi micro, perfecto. Estaba preguntándote, y porque preguntan acá, ¿el señor Rafael Rey y el señor Klimper siguen en el directorio? Sí, porque todavía no han sido reemplazados, pero tengo entendido que no asisten a las reuniones. Tengo entendido que no tienen asistencia hace algún tiempo ya a las reuniones. No se necesita que asistan, acuérdense que es un directorio de 7, con que asistan 4, tienes quórum, y creo que algunas decisiones se pueden tomar con 3. Es más, en algunos momentos, Julio Velarde creo que ha manejado con 2 directorios el BCR. Así que sí se puede, pero el BCR tiene una ventaja sobre cualquier otro aparato de la administración pública, ¿no? Tiene una tecnocracia súper profesional, de carrera, muy antigua, muy bien formada, muy buenos cuadros, escuela. Entonces, el BCR, como la Cancillería, y yo diría como las Fuerzas Armadas, es de lo mejor que hay en formación y en carrera en el Estado peruano. Entonces, felizmente se puede manejar sin tener el directorio completo. Pero eso quiere decir que no haya que formarlo. Es una obligación constitucional. Y ha hecho muy bien la congresista en decir, bueno, de las tareas que tiene el Congreso, estas, empecemos por las que son más urgentes y que son las que demanda la Constitución. Tener un defensor del pueblo, tener un BCR reformado en lo que toca al Congreso. El Congreso solo nombra 3. Los otros 4, incluyendo al presidente, los nombra el presidente de la República, que bien haría en nombrarlos de una vez. Con un dólar en 4.1, 4.17, ya estamos acá. Y no lo hacen. Y eso sí es una irresponsabilidad. Eso también va a pesar en el debate mañana. Ya no solamente es el pasado de los ministros, sus preferencias por ideologías que son ideologías no democráticas, que atentan contra la democracia. Hay también un problema de gestión. Y la economía pesa en el Perú. Por supuesto que pesa en el bolsillo de todos. De un 2020 espantoso en materia económica, la recuperación del país pasa por tomar decisiones de política económica que enrumben la inversión. Y la inversión se ha retirado del Perú. Y se va a seguir retirando en la medida en que no hayan garantías de estabilidad política y económica en el Perú. Y el señor Castillo lo tiene que entender. Pero mientras tenga las juntas con el señor Cerrón, que ayer se peleaba conmigo por Twitter, genial. Dice que me ganó a mí una elección, Abel. Él me ganó Sí, a mí. lo leí, Rosa María, lo leí. Yo pensaba, No sabía que habías postulado, ¿ah? yo Ayer me enteré tampoco, que... ni él ni yo hemos postulado. O sea, Pero él cree ganamos que ha postulando postulado, ¿ah? Él cree a que ha ti. ganado. Él cree que ha postulado, él cree que ha ganado y que me ha ganado a mí. Yo no sé qué fascinación tienen estos políticos en convertirme a mí en protagonista de algo. Igual el otro señor Béjar decía que yo arrastraba las masas a las calles, ¿no? Una cosa enloquecida. Lo único que yo tengo es un programa en una radio pastoral, una cuenta de Twitter y un programa en la República. Y soy actriz principal, ¿no es cierto?, en el proceso electoral 2021. ¿Cómo así? ¿Cuándo postulé? Que se tranquilice el señor Cerrón y todos sus amigos. No voy a postular nunca. Tranquilos. Muy bien. A ver, nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María. Vamos a ver, va a ser un día bastante, con muchas noticias, me imagino. Yo creo,
¿saben qué pasa? Que yo creo que el señor presidente, ayer lo puse en Twitter, es como esos dirigentes sindicales que ya cerró el pliego, ¿ah? Ya cerró, ya te da la mano, regresa a la base y dice, no hay acuerdo, ¿eh? Todavía podemos sacar algo más. ¿Te cree que está en esa lógica? Esa es una lógica suicida, pero cree que está en esa lógica. Entonces, ya había acordado el cambio de gabinete, estaba cerrado, tenía nombres, tenía todo. Dijo, no, creo que todavía podemos sacar un poquito más. Bueno, va a terminar vacado, ¿eh? Le voy a decir lo mismo que le he dicho a todos los expresidentes. Te van a vacar. Ah, que te van a vacar, te van a vacar. Y si sigues alimentando el hambre del Congreso, te van a vacar con más ganas. Y se lo dije a Pedro Pablo Kuczynski, a Martín Vizcarra y se lo digo a Pedro Castillo. Te van a vacar. No por asustar, sino porque tienes que corregir cosas rápidamente. Y francamente, como decía la congresista, ir a otro proceso electoral a estas alturas, ojalá entraran en razón y nos ahorraran el trance. Pedro Castillo puede ser presidente 5 años perfectamente, pero no con estos socios. Ese es el problema. Muy bien, nos tenemos que despedir, Abel, pero nos vemos Nos mañana, despedimos, nuevamente. Rosa María, hasta el día de mañana. Cuídate mucho. Mañana retornamos a las 8 de la mañana. Chao, chao. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.